buenas noches, mis queridos hermanos. Nuevamente a esta experiencia le doy la bienvenida de la Semana Bíblica Claretiana, versión Venezuela, que hemos querido compartir con ustedes desde este sentido experiencial, desde la palabra de Dios, en esta Semana Bíblica. Nos acompaña también y ha venido compartiendo con nosotros Juancho. Ya dicen que somos pues los compañeros inseparables porque estamos en todo, estamos juntos. Entonces, bueno, Juancho, bienvenido a esta experiencia de la Semana Bíblica en este miércoles 28 de octubre, en el cual pues también vamos ya caminando en esta experiencia de la Semana Bíblica versión Venezuela. Muchas gracias, Juan Carlos. Bienvenidos y bienvenidas todas las que están aquí participando en esta experiencia de la Semana Bíblica venezolana, que se une a la experiencia bíblica que realizamos en Colombia el mes pasado. Gracias al Dios de la vida y de la palabra que nos congrega y que nos ha hecho hermanos precisamente en esta experiencia de estudiar, leer, meditar y enseñar la palabra. Yo le agradezco eso al Dios de la vida y de la palabra que me da un hermano como tú, que me da hermanos y hermanas que nos ven, nos oyen, nos estimulan y nos acompañan para seguir profundizando este misterio de ser oyentes y servidores de esa palabra precisamente. Agradecerles a todos la paciencia que tienen con nosotros, agradecerles las palabras de felicitación, de ánimo que nos transmiten a través de la cajita, como le dice Juan Carlos. Hay mucha gente que nos motiva y nos anima a través de los WhatsApp y de los grupos y de los mensajes de texto. Nos felicitan y agradecen los aportes que vamos haciendo. Es parte del trabajo y de la misión que cumplimos nosotros como claretianos. Y siguiendo con esta experiencia de la Semana Bíblica, pues es muy emocionante poder compartir casi que los frutos de una experiencia interesante que vamos a hacer hoy. Vamos a dedicarnos específicamente a la escuela Lev Davar de Mérida, Venezuela, que ha hecho un recorrido muy particular y especial desde que se encontraron primero con el servicio, la animación misionera de tantos claretianos que han estado en esa región, en ese sector de Venezuela, en Mérida, allá en Los Curos, y que desde Santiago de la Punta, con mucha anterioridad, pues vinieron haciendo caminada claretiana. Vamos a conocer un poco el fruto de esta escuela bíblica, Lev Davar, corazón de la palabra, porque cuando la creamos hace muchos años se buscó y se les propuso que fuera un nombre en hebreo, y como era la parroquia Corazón de María, y como María se vuelve para nosotros un modelo de escuchar la palabra, entonces averiguando, preguntaron cómo se decía corazón en hebreo, y les dijimos que se decía Lev, y entonces colocaron Lev Davar, juntaron corazón de la palabra. Davar en hebreo es palabra, entonces esa escuela ha llevado desde su fundación ese nombre. Entonces hoy vamos a recoger un fruto muy particular de esa escuela, que ha estado animada muy de cerca y muy de lleno por Bruno Huequi, pero que no es la labor de él solo. Él apenas acompaña y lidera, pero ha sido mucha la gente que ha estado ahí, gente que ha pasado por ahí, y sobre todo los que ahora están compartiendo la vida y la experiencia con nosotros. Es muy bonito poder saber que desde la distancia, desde la lejanía que nos da esta pandemia del COVID-19, sin embargo, podemos estar unidos a través de estos medios y descubrir el fruto que la palabra de Dios ha dado en un grupo de mujeres que en la escuela Lev Davar de la parroquia Corazón de María de Mérida nos van a compartir hoy. Entonces, agradecerle a ese Dios de la vida esta experiencia, agradecerle a esas mujeres que como María escuchan la palabra, y pedirle a ese Dios de la vida que nos ayude a acoger esa palabra también. Muy bien, Juancho, y que justamente eso es lo que hemos querido en esta experiencia de la Semana Bíblica. A veces cuando decimos encuentro bíblico, nuestra mente gira justamente es: voy a seguir formándome, voy a seguir aprendiendo, voy a seguir teniendo pues esos conocimientos, pero también vale
tener presente la experiencia de las comunidades que caminan con nosotros. Entonces, vamos haciendo camino con muchas personas que agradeciendo el proceso y también reconociendo el paso de la palabra, la entronización de la palabra en su vida, como lo hacíamos el día lunes, quieren compartir con nosotros. Y yo decía lo de los compañeros inseparables porque justamente cuando uno lo invitan a otra parte ya dicen, ¿y cómo está su compañero de fórmula? ¿Cómo está su compañero de Biblia en casa? Entonces van pues preguntando ya justamente, porque aunque uno no crea, hay personas que uno piensa que no lo están viendo porque no los ve como conectados, pero tienen en cuenta pues la presencia del programa para orar y para también seguir formando a otras personas. Bien, Juancho, entonces vamos a disponernos a orar en esta experiencia. Vamos a pedirle al Dios de la vida que nos siga acompañando y que nos siga iluminando a través de su palabra. Y por eso, pues, en este momento lo dedicamos a esta experiencia espiritual de encuentro, pues, con la palabra y con Dios. Bueno, recordemos, siempre lo he dicho, invoquemos primero la presencia del Espíritu para que ese Espíritu que revoloteaba sobre las aguas allá en los orígenes de la creación, ese Espíritu que bajó sobre tantos hombres y mujeres en el Antiguo Testamento, ese Espíritu que bajó sobre Jesús en forma de paloma, ese Espíritu con el que fuimos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, el Espíritu que muchos de nosotros reafirmamos en el sacramento de la confirmación, sea el Espíritu que nos ayude a vivir y a sentir la palabra en nuestras vidas. Los invito para que en la intimidad de sus casas, allá donde estén escuchando este programa, miren si pueden el altarcito a la Biblia que tienen, o tomen su Biblia entre las manos y hagamos esta oración de una manera bien sentida. Tu palabra nos da vida, Señor, nos ayuda a seguir adelante, nos sirve para meditar y aprender, nos reconforta en la aflicción, nos orienta en el discernimiento y en la toma de decisiones. Tu palabra es un espacio que nos revela tu rostro, nos permite conocerte, descubrirte, amarte con profundidad, anhelar el encuentro contigo. Tu palabra es una ventana por donde miramos al mundo que nos rodea. Es una lupa poderosa que nos revela los secretos de la historia que vivimos, dándonos pistas, claves, guías para vivir con más fidelidad tus propuestas de vida. Tu palabra es el pozo límpido donde ir a beber para apagar la sed de justicia y de paz que nos brota desde dentro, al contemplar las cosas que vivimos, la sociedad que hemos hecho o tolerado por no escuchar tus enseñanzas. Tu palabra es el grito que nos sacude de la tibieza tan propia de nosotros, los cristianos, que hemos hecho de tu voz un libro de fin de semana, pasivamente escuchado, sin que la letra encarne con sus dolores la vida nuestra de cada día. Tu palabra es cimiento, roca sólida donde descubrir las bases de nuestro proyecto de vida. Tu palabra es tierra fértil, quien se queda a vivir en ella. Da frutos buenos, frutos de vida, frutos de ternura, frutos de misericordia y de libertad. Tu palabra resuena, Señor, interpelante y firme, pero a la vez cálida y llena de paciencia. Ahoga nuestras sorderas, prepáranos para el cambio. Tu palabra es vida, Señor. Quien vive según tus leyes es dichoso, descubrió la verdad, pero qué difícil es ser coherente. Vivir la palabra que proclamamos, escuchar para nosotros mismos lo que a veces le decimos a los demás, empezar por cambiar nosotros para promover el cambio de los otros. Tu palabra es aliento, esperanza,
llamada. Sigue hablando, buen Dios. Necesitamos escucharte a diario. Sigue hablando, buen Dios. Necesitamos seguir cambiando. Todo esto te lo pedimos a ti, Padre, que vives, reinas, amas y sirves por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dios Juancho, luego de haber participado de la oración, ya hemos también hecho alguna introducción de cómo inició la experiencia del grupo Les Davar de la ciudad de Mérida. Creo que también sería bueno como resaltar la presencia, porque como lo hacíamos el día lunes, de algunos claretianos que también van formando parte de la actividad bíblica que entre ellos pues les ha marcado. Entonces también sería bueno resaltar a algunas personas que han acompañado esta experiencia del grupo. Sí, Juan Carlos, es muy importante en esto ponerle nombres propios y apellidos a las obras y a los trabajos que se hacen. Indudablemente todos los claretianos que han pasado por Mérida han sido oyentes y servidores de la palabra, pero no todos se han dedicado a hacer cosas concretas en el estudio, en la profundización, en la meditación y en la oración de la palabra. Habrá algunos sacerdotes, misioneros claretianos, hermanos que han pasado por Mérida y han pasado por muchas comunidades claretianas, sobre todo enfatizando la parte celebrativa, el uso de la palabra en la homilía, en la iglesia, en la celebración, pero han hecho poco por brindar herramientas para estudiarla, para profundizarla. Incluso habrá habido claretianos, y yo conozco, por ejemplo, el caso de Rubén González, que como claretiano vivía muy intensamente el compromiso con el estudio bíblico y la palabra, ahora sigue en Mérida, que leía la palabra de Dios y acompañaba a la comunidad en la palabra de Dios desde una corriente carismática donde la palabra está muy presente, donde se venera, se asocia, se alaba desde esa palabra la presencia de Dios en nuestra historia, con la palabra. Pero el Lev Davar como escuela empieza concretamente con la intervención que hace el padre José Manuel Carrión, que llega del oriente, precisamente de donde tú estás ahora, llega del oriente a Mérida, y que se encuentra con el deseo de trabajar con los laicos y con un lema que ha sido muy popular en la vida de él: devolverle la Biblia al pueblo. Él lo hace así como con énfasis y con mucha fuerza. Y entonces en ese afán de devolverle la Biblia al pueblo, pues propone que desde la pastoral bíblica y desde la prefectura de espiritualidad, que en ese tiempo coordinaba yo en la provincia, hiciéramos algún trabajo concreto allá en Mérida. Y efectivamente convocamos a algunas personas para hacer un tallercito bíblico con una cosa que ya hemos trabajado aquí en la Biblia en casa: actitudes para leer la Biblia. Fue el primer temita que yo trabajé con ellos allá, con ellos y ellas, porque había bastantes hombres y había bastantes mujeres. Y en eso entonces empezamos a caminar toda una semana de tallercito bíblico con las actitudes para leer la Biblia. Recuerdo mucho que precisamente ahí descubrí yo personalmente las dotes pedagógicas que tenía Bruno, porque Bruno agarraba lo que yo hacía con marcadores, con fichitas. Yo recortaba los papelitos y los ponía en el tablero con cinta, con tirro, y al otro día llegaba Bruno con un programa en PowerPoint con lo mismo que yo había hecho. Guacho, mira lo que hice yo. Entonces empezó a darme hilo para que yo organizara muchas cosas. Y desde esa experiencia pues surge el ánimo y el deseo de trabajar con la Biblia. Y el grupito se va conformando desde esa perspectiva. Y llega un momento en el que la provincia recién unida de Colombia y Venezuela necesitaba realizar la Asamblea Bíblica Provincial. Y nos metimos en una bien difícil,
porque estábamos en el año 2014, 2015, cuando empezaba una crisis económica, social, de movilidad, incluso aquí en Venezuela, y nos arriesgamos a hacer la Asamblea Bíblica Provincial en Mérida, con muchas dificultades, cosas, por ejemplo, como conseguir alimento para 50 personas en un momento en el que había una escasez bien grande, o empezaba una escasez bien grande de alimentos, el transportar gente desde Cali, la costa colombiana, Medellín, el eje cafetero, hasta la frontera con Cúcuta, hacer todo el trámite de pasar la gente, eh, hacer sellar pasaportes, ahí recoger la gente para llevarlos desde San Cristóbal hasta Mérida, y realizar allá durante 4 días la asamblea bíblica. Fue una experiencia y un reto muy grande para ese grupito de hombres y mujeres que en Mérida estaban empezando a leer la Biblia. Y entonces eso hace que se movilice mucha gente, que haya compromisos muy concretos, que nos dividamos las responsabilidades. Desafortunadamente al padre Carrión, que estaba en ese momento motivando toda esa experiencia, no le tocó vivir esa asamblea bíblica, porque precisamente se agravó en esos días de su cáncer de piel y de su afección en la columna, y estaba hospitalizado donde los hermanos, allá en el sanatorio de ellos. Entonces no le tocó vivir esa experiencia, pero nosotros nos la disfrutamos y nos la gozamos. Además de que los merideños pues nos sacaron esa otra cara bonita que ellos tienen, la de ser anfitriones, y cómo nos invitaron, nos llevaron por la ciudad, nos organizaron recorridos, nos encantaron con la gastronomía de la región, y nos motivaron mucho para esa experiencia. Yo creo que ese compromiso concreto de haber realizado la asamblea provincial con todas las dificultades que había, con todos los retos que había, hizo que ese grupo se cohesionara bastante y se comprometiera bastante, e hizo que llegara también a ese grupo mucha gente. Entonces yo creo que ese fue el origen fundacional de Lev Davar, corazón de la palabra, que desde ese momento se compromete también mucho con el trabajo pastoral y parroquial. No podemos olvidar al padre Chucho, a Jesús León, que desde su perspectiva, con sus actitudes, con sus compromisos, también le aporta y apoya y acompaña a esa escuela bíblica. De pronto él no da muchos contenidos, pero está ahí para apoyar, para acompañar. Y empieza toda esa experiencia de involucrar a muchos y muchas de los grupos a la experiencia de la reflexión de la palabra. Tan es así que después, cuando llega el padre Santana, en los últimos cambios que tenemos en la provincia, Santana se encuentra con que el grupo Lev Davar es un grupo de apoyo muy grande, y él también, en su afán y en su deseo de trabajar con laicos, hace que Lev Davar asuma muchas responsabilidades, incluso responsabilidades celebrativas. Y llega la pandemia, y eso hace que Lev Davar también tenga otras perspectivas y otras actividades muy profundas en el ejercicio del estudio, la meditación y la oración con la palabra, porque yo quiero resaltar esos 3 elementos como presentes en la experiencia de Lev Davar: estudio, oración, meditación de la palabra, que es un elemento muy claretiano, porque Claret decía que había que leer la palabra, estudiar la palabra y meditar la palabra. Entonces, eso hace que de alguna manera Lev Davar como experiencia bíblica sea muy significativa para la región de Venezuela, para la experiencia de la provincia de Colombia, Venezuela, y que no le tengamos nada que envidiar a la región del Chocó, donde empezó todo este movimiento bíblico provincial en Colombia, que no le envidiemos a la bellísima escuela bíblica de Cali, el Centro Bíblico Claret, que se ha encargado de producir muchas cosas, que no le envidiemos al Centro Bíblico de la región andina de Colombia, que da muchas posibilidades de participación y en el que las mujeres tienen un
papel bien importante, ni que le envidiemos a la escuela bíblica de la región costa de Colombia, que cada vez en los programas de Biblia en casa los vemos ahí presentes. Hay gente en Mérida que ha hecho. Y yo pienso que eso se convierte en un modelo también para la región de Oriente, que desde otra perspectiva va haciendo un estudio muy popular, porque ellos fueron formados por Carrión y por Santana también allá, y se apoyaron desde la Pastoral Bíblica Provincial con Roxana, con todo el aporte y el apoyo que ella hizo. Y luego se convierte en un gran reto y en un gran modelo para la región centro. Hablando con varias personas de acá, dicen, me han dicho a mí personalmente, padre, hay que visibilizar más el trabajo de Venezuela porque se ve mucho lo de Colombia. Y yo digo, yo pienso que lo que tenemos que hacer es ir sembrando y poniendo las bases para que dentro de unos años sea la escuela bíblica o la región de acá de Caracas, del centro, la que empiece a manejar, a enviar, a trabajar, a profundizar, a proponer, pero tenemos que ir sembrando esas experiencias. Entonces, desde esa perspectiva, yo pienso que es un homenaje que hacemos hoy al Centro Bíblico Lev Davar de Mérida, pero también es una riqueza con la que nos confrontamos desde la palabra. Eso entonces me parece a mí que es muy importante, Juan Carlos, que lo veamos. Y ustedes que nos están escuchando y oyendo, también cuenten sus pequeñas anécdotas sobre lo que han oído de la escuela Lev Davar de Mérida. Los de Lev Davar que nos están escuchando aporten algunas cosas a estas ideas y recuerdos que yo tengo, pero desde esa perspectiva ser capaces como de darle a esta experiencia que resaltamos hoy en la Semana Bíblica, darle la profundidad y agradecerle al Espíritu que se derramó con generosidad en tantos hombres y mujeres de Mérida para poder compartir esta experiencia que celebramos hoy. Me emociona, Juan Carlos, es que es un recuerdo de corazón allá. Sí, evidentemente hay muchas emociones allí. Invito también a nuestros queridos televidentes de algo que tocó Juancho aquí. Yo sé que nos están viendo muchos que estuvieron en esa asamblea bíblica en Mérida. Comenten también su experiencia desde lo personal, desde lo comunitario, desde lo bíblico que vivieron allí. Y eso ayuda pues a reforzar también la experiencia que Juancho nos ha comentado. Y segundo, resaltar también que los claretianos que de una u otra manera también pasaron por esta experiencia de crecimiento del grupo Les Davar. Estuvo por allá también el padre Severiano, que aunque no se metía mucho pues en las cosas del grupo, pues allí estaba también acompañando a algunos laicos que estaban dentro del grupo. Estuvo también Héctor Carvajal, estuvo en ese tiempo, en ese fortalecimiento. Estuvo también el hermano John Jairo Flores. A todas estas personas han pasado por allí, reforzando esta experiencia bíblica. Juancho, vamos a vernos uno de los testimonios de las personas que han estado en esta experiencia del grupo Les Davar. Y después que veamos ese testimonio, yo también voy a contar uno que tuve personalmente con Bruno, en un viajecito que tuvimos por allí. Entonces, para que eso nos ayude a reforzar esta experiencia. Entonces, Juan Carlos, una cosa bien interesante de este testimonio que vamos a escuchar, la originalidad que tiene Dios para llamarlo a uno a una experiencia de estas. A veces uno piensa que todo es muy sistemático y organizado. No, Dios se vale de unos pretextos para que uno se encarrete y le guste esto. Escuche con atención este testimonio que es muy bonito en ese sentido. Hola, yo soy Carmen Bielma, soy de Mérida, de Venezuela, y pertenezco al grupo de Biblia Le Davar. ¿Cuál ha sido mi experiencia en este grupo? Digamos que soy la más nueva acá, porque mi experiencia se inicia a partir de una clase de Biblia que fueron a impartir en mi casa por esta cuestión de la pandemia en el mes de abril. Para mí era algo normal que mi mamá y mi hermana asistieran a sus clases de Biblia, pero yo pues no me había sentido atraída por ir porque hasta los momentos venía siendo una católica practicante, pero de misa dominical. El día que estas mujeres van a mi casa junto con Bruno para ese día ellas compartir la palabra, yo me senté a escucharlas, pero no tenía ningún interés de formar parte del grupo.
Sencillamente escucharlos. Al ver el interés de ella, al conocer a cada una de las personas que fueron y ver que era un grupo bastante coherente, entonces pues decidí regresar nuevamente a otra clase de Biblia. Y así paulatinamente he venido asistiendo a las clases todos los viernes. Me he sentido muy interesada por varios factores. Primero, es un grupo de la Iglesia Católica, el cual no me está exigiendo. Segundo, siento que he conocido la Biblia, he aprendido a manejarla porque, por ejemplo, yo no sabía cuántos libros tenía nuestro texto básico de sabiduría, yo tampoco sabía quiénes habían escrito la Biblia, muchos detalles que no conocía. Luego, entonces, hemos venido estudiando el papel de la mujer en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y esto pues me ha motivado bastante. ¿Cuál ha sido mi compromiso misionero? Bueno, hasta ahorita mi compromiso misionero ha sido el de asistir junto con los demás miembros del grupo a una comunidad que está cerca de nuestra comunidad para colaborar con unos niños que sus padres fallecieron y están con su abuela. ¿Cuál es mi reto por formar parte de este grupo? Mi reto es que a partir de esta vivencia yo pueda compartirlo con otras personas y conocer cada día más del texto bíblico, para entonces ponerlo en práctica y poder, con mi ejemplo de vida, a partir de mi vivencia, poder compartir con los hermanos que, si bien no forman parte de la Iglesia Católica o por algún motivo se han alejado. Bien, Juancho, hemos escuchado esta experiencia, como lo dice ella, de las más nuevas que está en el grupo, pues es fruto de la pandemia, es decir, que la iglesia sigue abriendo caminos a estas personas que, como lo manifiesta, era una católica practicante, pero que en realidad no se metía mucho en las cosas de la comunidad. Y esto nos llena mucho porque nos quiere decir que justamente el Espíritu sigue obrando en medio de la comunidad. Esa experiencia precisamente nos ayuda a entender los caminos tan misteriosos que Dios usa para llamarnos, convocarnos y unirnos. En la oración que hacíamos hoy al iniciar, veíamos que esa palabra era muy necesaria para poder entender, para poder vivir, para poder corregir, para poder cambiar nuestra manera de ser humanos desde los criterios de Dios. Y eso es de lo que habla la Biblia precisamente, y lo que tenemos que ir descubriendo poco a poco en nuestra experiencia de acá. Se ha resaltado mucho y se va a resaltar en todas las intervenciones que nos van a acompañar hoy, la hermenéutica femenina, la manera de ver la Biblia desde la perspectiva de las mujeres, como decían nuestras invitadas, Janet y Adriana, hermenéutica con ojos de mujer, que nosotros los hombres también tenemos que aprender a hacer eso. Y entonces desde esa perspectiva veamos todo el aporte bellísimo que se nos va dando y se nos va propiciando para vivir la experiencia del ser oyentes y servidores de la palabra, y para vivir la experiencia de ser hombres y mujeres que nos acercamos a la Biblia, no solamente para estudiarla, sino para leerla y para vivirla. Entonces, desde ese sentido, yo resaltaría ese compromiso misionero bien interesante, que se va a ver muy confrontado con la segunda experiencia que vamos a oír hoy, respecto a ser capaz de identificar la vida de nosotros con la vida de protagonistas que encontramos en la Biblia. Y entonces ahí se va a cumplir ese elemento importante de las características para leer la Biblia. Leer la Biblia como un espejo en el que yo me miro hoy, pero en el que se vieron también mis antepasados, mis ancestros y ancestras. Entonces, desde esa perspectiva, ser capaces de reconocer que la historia que otros vivieron también puede ser la historia que yo vivo hoy. Y eso me tiene que dar ánimos para seguir desde la perspectiva de Dios.
Bien, Juancho, antes de ver el siguiente video, la anécdota que quería comentar era, en el 2013, la provincia me pidió el servicio de acompañar la experiencia bíblica de la región Venezuela, y yo pues constantemente, cada mes específicamente, iba a Mérida a los talleres y acompañamientos a los grupos. Pero luego se nos dice hacia el mes de noviembre, usted y Bruno tienen que ir a Cali a la asamblea bíblica. Y bueno, luego de haber tenido una experiencia en Maracaibo, que Juancho también nos acompañó, yo me eché el viaje hasta Mérida desde Maracaibo y viajé con Bruno a la asamblea. Pero en este trajinar, llegamos tarde al terminal, salimos, encontramos un carrito por allí que nos llevara, y el carrito a mitad de camino en un desierto se quedó accidentado. Entonces, en esto, ¿qué hacemos? ¿Dónde vamos? Bruno nos dice, bueno, vamos a caminar a ver qué encontramos. Y luego encontramos un pueblo que nos dice, ahí pasan unos buses. Y no pasaban buses por allí, entonces nos tocó volver a caminar más allá. Hasta que, bueno, en fin llegamos, conseguimos un bus, nos subimos al bus y a los 5 minutos agarra una lluvia y se tranca el puente para pasar. Entonces, llegamos a la frontera y después de 2 horas de tener el vuelo fue que llegamos al aeropuerto. Es decir, perdimos los vuelos. Y entonces una frase que siempre recordaba en estos viajes, que Juancho me decía, era, no se preocupe, papá, que yo a los ángeles de la guardia que tengo los pongo a trabajar bastante para que ustedes lleguen. La llegada al aeropuerto era a eso de las 12 de la noche, o sea, al lugar del encuentro, y terminamos llegando justamente como a las 10 de la noche. O sea, al perder el vuelo conseguimos un vuelo que era más temprano. Entonces logramos viajar y logramos llegar a este encuentro. Entonces esta experiencia también va enmarcando en la caminada bíblica que ellos también les toca vivir con nosotros en todas estas experiencias de la palabra de Dios. Entonces vamos a escuchar este segundo video que, como ya Juancho nos introducía, enmarca también una realidad netamente femenina y que nos ayuda al crecimiento también de nuestra pastora. Mi nombre es Cleira Bielma, pertenezco al grupo Ledabar. Yo tengo 2 años realizando estudios bíblicos, pero desde el punto de vista histórico. Necesitaba ampliar mis conocimientos y que llegara a la parte espiritual. El grupo Ledabar había ido varias veces a la comunidad donde vivo a dar clases de Biblia. Un día mi mamá y yo decidimos integrarnos al grupo. Anteriormente había participado en otros grupos de lectura bíblica católica. Viendo los programas de Biblia en casa, pude conocer el aspecto de la hermenéutica femenina. Este tema me apasiona, la manera como el padre Juancho lo explicó. He realizado otro tipo de lecturas referente al tema de la hermenéutica femenina y encontré el caso de Junia y su esposo, que estuvieron presos junto con Pablo, la manera en que ellos ayudaron a los cristianos de la época. Mi compromiso como misionera es ayudar a mis vecinos en el sentido de hacer las lecturas bíblicas junto con ellos. En la actualidad, por la pandemia, yo me reúno con mi mamá y le explico nuestros estudios que hacemos en el grupo Ledabar. Muy bien, agradecemos también esta experiencia que, si bien ya tenía algunos conocimientos, nos dice ella, desde el sentido histórico, también vivió el sentido pues de la comunitariedad, el sentido de la sencillez también, como muchas veces los claretianos explicamos pues la palabra de Dios.
Juancho, ¿algún comentario sobre esta experiencia? Ya. Les decía precisamente que la experiencia que íbamos a escuchar iba a ver reflejada a un personaje de la Biblia. Andrónico y Junia van a ser para ella precisamente los personajes con los que se va a identificar y va a descubrir la solidaridad que hay que engendrar en el contexto de la Biblia. Entonces, saber que el estudiar y el profundizar los textos desde la parte histórica, desde la parte más científica, nos va a iluminar y nos va a permitir conocer muchas cosas de nuestra experiencia personal y nos va a descubrir algunos elementos de nuestra historia personal. Entonces, la Biblia también nos va autorrevelando esta experiencia. Y es un elemento bonito porque entonces ahí se va enriqueciendo uno como persona, se va valorando más como persona. Y eso entonces también va a ser un elemento importante que nos va a identificar concretamente a las mujeres, que van a descubrirse como actoras dentro de la lectura de la Biblia, de una muy buena hermenéutica, y van a poderle aportar al estudio una perspectiva que muchas veces nosotros no veíamos por nuestro machismo ancestral o por nuestras maneras de ver la Biblia muy androcéntrica o patriarcal. Entonces, descubrir que eso va generando movimiento dentro de la experiencia de la comunidad y va generando movimiento dentro de la experiencia de las personas. Bien, Juancho, entonces seguimos en este caminar. Vámonos a encontrarnos con un tercer video que también motivado por otra mujer, como lo decía Juancho, toda la experiencia quisimos mostrarnos desde la experiencia femenina que en ese grupo. No quiere decir que no hay hombres en el grupo, sí los hay, pero la experiencia que se quiere mostrar también es la mujer, la presencia de la mujer en estos grupos nuestros, sobre todo el de Mérida. Vamos a ver este Juan tercer Carlos, video. Una cosita bien importante de esta tercera experiencia, y es doble, como para especificar una cosa que tú acabas de decir. Esta intervención de Lev Davar de Mérida, concretamente desde la perspectiva femenina, tiene que ver mucho con lo que acabamos de pasar nosotros hace poco en Biblia en Casa, el tema que tocaron Adriana y Janet tan profundamente y que nos impactó y que nos sirvió de modelo y que está motivando a otras mujeres para hacer esas cosas, que es reflejo de lo que veíamos en este video anterior. Pero quería resaltar la experiencia del siguiente video que vamos a ver, del siguiente testimonio, porque va a hacernos notar una cosa bien interesante. La Biblia, el texto de la Biblia, complementa otras cosas del quehacer humano. No riñe, no ataca, no perjudica otras cosas que hagamos desde otras perspectivas, pero sí puede iluminar, enriquecer y ayudar a esta experiencia de ser mejores seres humanos. Y concretamente va a tener que ver con la defensa de los más vulnerables, de los más pequeños. Y entre ese grupo precisamente muchas veces están las mujeres. Y hemos oído últimamente toda la violencia de género que se ha dado, los feminicidios, una cantidad, y hay que defender esas experiencias de los más vulnerables. Y eso también nos hace referirnos a los niños y las niñas, que también van a ser otro grupo vulnerable dentro de la sociedad. Y eso va a ir abarcando y ampliando la experiencia. Entonces, la experiencia que vamos a ver tiene que ver precisamente con eso, cómo la Biblia, cómo el estudio de la Biblia, cómo la profundización de la Biblia hace que yo, otra profesión totalmente laical, la ilumine con la experiencia de Dios. Escuchemos con atención. Pertenezco al grupo Lev Davar, me siento orgullosa de pertenecer a este grupo. Allí aprendí todo lo relacionado con lo es la palabra de Dios, a profundizarlo más. Tenía práctica, pero no teoría. He llevado a los rincones la palabra de Dios combinada
también con el aspecto de mi asesoría jurídica a todas aquellas personas que las han necesitado, a los más vulnerables, a las personas que hoy día me doy cuenta de la manera que no solo la lleno desde el punto de vista legal, sino también espiritual, porque en muchas oportunidades esas personas necesitan más de un apoyo espiritual, de un abrazo, de hacerles conocer que el amor de Dios es grande, que los ama y que Él puede derrocar cualquier problema que puedan tener para seguir adelante, siempre con la fe. Como mujer, siempre estoy en viras de proteger a la mujer más vulnerable, a los niños abandonados, y esa es mi labor de misión que yo he hecho, tanto en el grupo Ledabar como acá en la parroquia con los claretianos desde que estoy acá con ellos. Me siento muy orgullosa de mi trabajo porque he aprendido a servir y no que me sirvan. Bien, Juancho, este testimonio que nos deja, como usted decía, el utilizar la experiencia bíblica, la experiencia de el conocimiento que se va adquiriendo en la parte laboral, en la parte laical, también nos motiva y nos incentiva en este sentido a decir que muchos claretianos y nosotros también en el hoy vamos haciendo camino con personas que se enamoran y que viven también el carisma claretiano. Juan Carlos, yo esta experiencia la complementaría con otro dato bien interesante. Nosotros acabamos de pasar la semana pasada las fiestas de Claret. Celebramos a San Antonio María Claret como fundador y en muchas partes nosotros hemos visto que él era un hombre muy cercano a la Biblia, raro en esa época. Aunque ya estaba terminando todo el efecto del Concilio de Trento de hacía 300 años, que había prohibido leer la Biblia en sus lenguas originales, las lenguas vernáculas, solamente se podía leer en latín, y bajo la orientación de los obispos y el Papa, para la época de Claret eso se había relajado un poco y empezaba la inquietud de estudiar y de profundizar y de leer la Biblia en otra perspectiva. Entonces yo quisiera resaltar cómo la lectura de la Biblia para el padre Claret produce unos efectos un poco parecidos a los testimonios que hemos visto y a otro que vamos a ver enseguidita. Pero como Claret era muy especial y muy particular, en él hubo unos efectos muy especiales y particulares. Entonces quisiera compartirlos con ustedes para que vieran cómo leer la Biblia, estudiar la Biblia, profundizar la Biblia, hace que nosotros nos enamoremos más de la Biblia, le conozcamos más y hagamos más cosas desde ahí. ¿Cómo practicaba Claret el tema de la Biblia? Primero tenía una Biblia para él. Él como criterio y como método dice, cada uno una Biblia. Entonces él tenía su propia Biblia. Incluso hay historias muy interesantes de la Biblia que le quitaron cuando entró de jesuita, cuando quiso ser jesuita, se la quitaron. Y todo el noviciado jesuita lo hizo sin la Biblia. Cuando lo sacaron de los jesuitas, le devolvieron la Biblia, porque ese era como un texto, un libro que él llevaba siempre para arriba y para abajo. Entonces, su propia Biblia. Segundo, él leía todos los días 2 capítulos de la Biblia. A la otra gente le propone, lean al menos un capítulo de la Biblia. Él personalmente leía 2. Y en Cuaresma, que era un tiempo de penitencia y de fuerte meditación, se leía 4. Entonces leía todos los días 2 capítulos de la Biblia. Tercero, estudiaba los comentarios más apreciados y modernos de su época. Entonces el padre Claret en su biblioteca tenía los comentarios más apreciados para la época, sobre todo uno del padre Schio, que era el comentarista bíblico más famoso y más moderno en ese momento. Él hizo publicar la librería religiosa la Biblia bilingüe, en castellano, en latín y en catalán, porque él quería que la Biblia se conociera y se leyera.
Y sobre todo, él en la introducción de esa publicación de la Biblia dice textualmente, para que cese la especie de desidia que se nota en algunos de nuestros hermanos. O sea, que quería publicar la Biblia en castellano y latín, pero para que la leyéramos. Bueno, después, en 1862, él publicó la Biblia Sacra, señalando una cosa muy particular. Los capítulos más importantes, los versículos más interesantes, los señalaba con una manito pintada para que la gente los repitiera, los leyera, que cuando viera esa manito en su Biblia, viera que ese capítulo o ese versículo era importante, e incluso que se la aprendiera de memoria. Y bueno, y una cosa bien interesante, de esa Biblia a cada seminario de España le mandó 5 copias. Yo estoy detrás de una copia de esas Biblias en algún seminario, porque sería muy original tener ese texto. Y finalmente, él mismo publicó, traducido por él, el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, con unas anotaciones muy particulares que él había meditado y reflexionado. Entonces, ¿por qué pongo esto acá? Primero, porque venimos de la Semana Claretiana. Segundo, porque debemos declarar este amor a la palabra, para que veamos cómo era el amor de él. Y tercero, para que aprendamos. Ojalá que las escuelas bíblicas de todas las regiones de nuestra provincia estén produciendo cosas, estén generando cosas que remuestren y verifiquen el amor, el cultivo, el estudio, la meditación y la oración de la Biblia. Es un reto que nosotros tenemos, Juan Carlos. Así es, Juancho. Entonces, sin más preámbulo, vámonos a ver el siguiente video que nos comparten también desde esta comunidad Les Dabar. Hola, mi nombre es Rosmary Quintero, pertenezco al grupo de Ley Dabar de la Parroquia Corazón de María de Mérida. Mi experiencia en el grupo bíblico, pues, ya voy para 2 años en la experiencia. Ha sido una experiencia muy enriquecedora para mí como persona. Me ha fortalecido mi fe. He aprendido muchas cosas y pues me ha ayudado también a seguir ayudando a las personas que las que están alrededor y que a mi alcance, tanto como profesionalmente y como persona, puede ayudar, así sea con una palabra de aliento o en la entrega de alguna necesidad que tengan, o solamente impartiendo la fe o compartiendo la palabra. Muy, muy enriquecedora para mí, de verdad una muy bonita experiencia. Continuando fortaleciendo esta experiencia cada día para hacer llegar más a nuestra gente, a nuestra comunidad, a las personas más necesitadas. Siempre el dar sin recibir nada a cambio, pero es algo muy satisfactorio personalmente. Muy, muy agradecida y muy comprometida con en lo que estoy, porque sé que de algún momento pues las personas pueden necesitar de uno, de esa palabra que está llena de vida en la Biblia, que nos refleja todo, que es nuestro reflejo, nuestro modelo y nuestra guía para cada día, para seguir cada día construyendo el reino de Dios. Resaltar la experiencia de esta mujer, que los contenidos, las experiencias que tenemos muchas veces no son para enriquecernos en lo personal, sino también para aportarlo a aquellos también que lo necesitan. Creo que es significativa esta experiencia de esta mujer para que nos ayude a seguir adelante con nuestro caminar, porque eso nos impulsa a decir, bueno, la gente acoge la experiencia de la palabra justamente para compartirla con los demás. De alguna manera, este testimonio de esta hermana nuestra hace que nosotros descubramos en el trasfondo algunos elementos de la práctica claretiana, porque Claret, dentro de los elementos y actitudes que dice con la que debemos leer y estudiar la Biblia, él pone ciertas características. La primera dice que se debe leer con devoción. Y el hecho de leer el texto, de reflexionarlo, de tenerlo en la comunidad,
pues refleja esa manera. Pero el segundo elemento, que es el que yo quisiera rescatar, es el leer la Biblia con el ánimo de aprovechar eso en la vida de uno. Entonces miren y verá cómo los testimonios y las palabras de estas mujeres nos muestran cómo de alguna manera se aprovechan y viven y mejoran y cualifican la experiencia de ellas como mujeres, pero también de ellas como madres, de ellas como esposas, de ellas como cristianas, de ellas como compañeras. Entonces eso se va a volver como una cadena muy particular en la que uno recibe y da. Uno recibe la gracia de Dios, pero también empieza a dar, que es un testimonio muy bonito de compromiso misionero, porque uno recibe esa experiencia es para darla. Y como decía precisamente en uno de los testimonios, hay mayor alegría en dar que en recibir. Y eso entonces lo va planificando a uno dentro de la experiencia cristiana que tenemos y de la experiencia claretiana de leer el texto y la Biblia. Esta experiencia entonces va a concretarse también en cosas muy particulares y muy especiales dentro de la vivencia que tenemos nosotros y nosotras, y el testimonio que va a seguir, que es prácticamente el último testimonio que escucharemos de la escuela Led Dabar, nos va a orientar y a dar una pista de por dónde nosotros podemos ir trabajándole a una de las 3 características con las que nos acercamos a la Biblia: orar, estudiar y meditar. Y la primera y la tercera hacen parte de esta experiencia que la hermana nos va a comentar y va a compartir con nosotros en este trajinar y en este caminar bíblico. Hola, soy Meilin, pertenezco al grupo bíblico Led Dabar de la Parroquia Inmaculado Corazón de María, Mérida, Venezuela. Mi caminar por este grupo comenzó hace 2 años y bueno, he tenido la experiencia de participar en muchas actividades que realizamos dentro de este taller, de esta formación bíblica que tenemos. Dentro de ellas pues está la lectura orante, y gracias a ese aprendizaje que hemos tenido a lo largo de estos años, formo parte del Ministerio de Lectura, soy la coordinadora del Ministerio de Lectura, y bueno, he tenido la oportunidad de formar a otras personas, otros hermanos, para que hagan esta lectura orante y sientan el verdadero sentido de la palabra. Además de esto, pues un compromiso misionero que es el de participar en otras comunidades, llevando esa palabra, esa lectura orante hacia las demás personas, dándoles un apoyo en los momentos difíciles de cada uno, en sus situaciones y en sus vivencias del día a día. Además, pues participamos en estos tiempos de pandemia con Biblia en casa, pues aprendimos a tener esa comunicación con nuestros hermanos vía virtual. Y bueno, tenemos un grupo de compartiendo nuestra fe aquí en nuestra Parroquia Inmaculada Corazón de María, y desde allí pues impartimos un poco lo que es la formación bíblica, ya con un taller llamado Semillas de la Palabra, donde día a día pues impartimos parte de lo que es la enseñanza bíblica, cómo leer, cómo se formó, cuántos libros tiene la Biblia, para qué leemos la Biblia. Muchos interrogantes que tienen muchos hermanos que para ellos el día a día lo han aprendido a través de estas semillas de la palabra que damos en este grupo virtual. Bien, agradecemos también a esta hermana nuestra que ha querido compartir su experiencia, ya con un largo recorrido también que tiene en el grupo, 2 años, ya da mucho para decir en esta experiencia bíblica del grupo Led Dabar. Juancho, ¿algún comentario sobre esta experiencia? No, que es como la experiencia más particular que debemos tener nosotros en esta lectura de la Biblia. La manera de leer la Biblia, primero es una manera muy antigua de leerla, la lección divina,
que es la que la está comentando nuestra compañera, la lectura orante, que es otra manera de llamar la lección divina, y rescatarla, como la ha rescatado la Iglesia desde 1965 cuando la propone, y después en el sínodo de la palabra, donde se hace una propuesta concreta de rescatar la lección divina. Los claretianos ya llevábamos muchos años tratando de descubrir y trabajar la experiencia de lectura orante, comunitaria, popular de la Biblia. Y entonces desde esa perspectiva simplemente reforzar que el leer el texto, meditar el texto, orar con el texto, contemplar el texto y hacer desde el texto son elementos muy fundamentales para la vida de un claretiano. Y es una propuesta muy concreta que nos lleva, por ejemplo, a otros ministerios, al ministerio de coordinar a los lectores de la palabra. Y creo que con esto vamos terminando el día de hoy nuestra experiencia para poder hacer la propuesta que vamos a hacer para el día de mañana. Ok, Juancho, entonces nos disponemos a escuchar esa propuesta de compromiso misionero y desde la palabra también que hacemos como claretianos, tanto religiosos como laicos. ¿Qué tenemos entonces en este compromiso, Juancho? Vea, Juan Carlos, va a ser una cosa muy, muy concreta. Mañana simple y llanamente vamos a mandar un recorderis por las redes nuestras que recuerden hacer el ejercicio de la semana bíblica. Mañana no vamos a tener programa bíblico, no se va a emitir ningún programa bíblico, porque les vamos a proponer una cosa muy sencilla. Vea, mañana cada uno enfóquese en el momento de escuchar o en el momento de participar en esta semana bíblica, saque un momentico de su tiempo en la casa y haga un ejercicio de leer Isaías 61, 1 al 3. Los primeros 3 versículos de Isaías 61. Capítulo 61 de Isaías. Leer ese texto con profundidad, despacio, está solo o está sola, o está con alguien de su familia ahí. Entonces, leer Isaías 61, 1 al 3. Luego, tratar de averiguar quién fue Isaías, en qué tiempo vivió Isaías, cuáles son las situaciones que vivió Isaías. Eso se hace muy fácil buscando en Google, en algún buscador de internet o en una enciclopedia. Buscar quién fue Isaías. Y entonces, desde esa perspectiva, descubrir el profeta y descubrir esa pequeña palabrita que hemos leído en el capítulo 61. Luego de averiguar quién fue Isaías y de reflexionar este texto, los invitamos a leer este mismo texto, pero en otra versión, en Lucas 4:16. Ir al Evangelio de San Lucas, y en el Evangelio de San Lucas 4:16, descubrir que es el mismo texto, pero que de alguna manera tiene otra perspectiva distinta. Y también son 3 versículos nomás, Lucas 4, del 16 al 19. Entonces, ya sabemos quién es Jesús, qué hizo Jesús, tenemos un conocimiento sobre la persona de Jesús. Entonces, simplemente comparar el momento de Isaías que usa ese texto y el momento de Jesús que usa ese texto y hacer una pequeña oración a Dios como fruto de esa comparación de los 2 textos. Porque acuérdense que nosotros también recibimos el Espíritu Santo. Y si no lo hemos recibido bien, pidámoslo como Jesús. Entonces sintamos que el Espíritu está sobre Isaías, que el Espíritu está sobre Jesús y que el Espíritu está sobre nosotros. Entonces, reflexionar eso. Y eso entonces lo vamos a plasmar en un pequeño trabajo. Juan Carlos, usted nos va a proponer cuál es el trabajo que vamos a hacer. Sí, señor, justamente de manera simbólica expresar esa experiencia de relación entre Isaías, Jesús y su persona. Ese es el compromiso también personal. Y luego, al presentarlo de una manera simbólica en las redes o al WhatsApp, pues, de la Oficina de Comunicaciones, y es por las redes, recuerden, @CMF Colben, son las redes de nuestra provincia, Colombia, Venezuela,
Y luego, pues allí también estaremos a algunas experiencias que se nos muestre en el programa del día viernes. Estaremos recordándola, pues, en cierta manera. Entonces, los invitamos a que ustedes también se manifiesten, sean promotores de la palabra de Dios a través de las redes, haciendo, pues, alusión al Padre Claret de valerse por todos los medios. Entonces, Juan esa es nuestra Carlos. dinámica. Sí, Juan Carlos, una cosa muy sencilla, a través de un dibujito, una frase, un meme, incluso se puede hacer un meme y publicarlo en las redes de nosotros, a Pastoral Bíblica, a Biblia en Casa, las redes claretianas, mándeselo a sus grupos de amigos, por WhatsApp, por Instagram, y comuníquelo, comparta eso, para que la gente vea el fruto de lo que cada uno el día jueves en la semana bíblica pudo reflexionar. Comparé Isaías, comparé Jesús y me comparo yo. ¿Qué me dice Dios o qué le digo yo a Dios desde esa perspectiva? Es simplemente esa invitación. Y nos reencontraremos con la ayuda de Dios el viernes en la clausura de la Semana Bíblica Provincial, versión Venezuela. Muy bien, nuevamente agradecemos a ustedes por su participación en estos espacios. Agradecemos a la provincia Colombia, Venezuela, a la prefectura de apostolado, a la oficina de comunicaciones y a la pastoral bíblica, porque juntos comunicamos mejor en familia claretiana. Pancho, entonces vamos a recibir la bendición con la palabra de Dios en este día miércoles, el ombligo de la semana. Vamos a recibir pues la bendición con la palabra. Bueno, que el Dios Todopoderoso de una manera bien especial nos bendiga como Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Y que la fuerza de ese Espíritu nos ayude a caminar a todos y a todas en esto de ser oyentes y servidoras de la palabra. Feliz noche para todos. Muchas gracias.